La Tierra, una nueva temporada de un programa que intentará llevarles a aquellas personas, como saben, vinculadas al Principado de Asturias o en el Principado de Asturias, que a nosotros nos parezcan interesantes, como interesantes el invitado que tenemos en el día de hoy, Jerónimo Granda. Don Jerónimo, muy buenas. Muy buenas tardes, don Carlos, ¿qué tal? Antes de nada hay que decirle al público, a la gente, que tú en este momento tienes un cigarrillo, un pequeño puro en la mano. Un purín. Un purín. Y un mecherín. Un mecherín, y que en un momento determinado podrías hacer ademán de encenderlo, pero que no lo vas a encender. No. Hago el ademán, pero no enciendo. ¿Y eso es porque dejaste de fumar hace 3 meses? Sí, ya hace una temporadina, sí. Bueno, y un poco, no deja de ser una estupidez, pero bueno, de momento funciona. Bueno, Jerónimo, naces el 1 de enero de 1945. Nací en el año de la bomba atómica. Y nací en el año que se acabó la Segunda Guerra Mundial. En una calle muy obetense. Yo me anticipé, sí. General Elorza, entonces, no me acuerdo qué número era, pero hoy me parece que ya el 24. Hoy el 24. Cuando yo nací no sé si tenía número porque no había más que la fábrica de armas, la tabacalera, el Instituto de Sanidad, la gota de leche enfrente, la fábrica de dulce al lado de la gota de leche y una casa que había enfrente, que ahora tiraron, que está pintada de amarillo, el solar, con una pluma, y no había más. Luego ya estaba arriba Económicos, la fábrica de Somieres Vetusta, donde hoy me parece un instituto de enseñanza, y luego estaba Económicos, y luego la Estación del Norte, y que yo recuerdo, y luego praos, y maíz, y vaques, y verdura, y conejos, y gallines. ¿Te nacían en casa antes? Es decir, que no fuiste no naciste en ningún hospital, en ninguna residencia. No, mira, yo nací enfrente de la gota de leche, que la gota de leche, no sé por qué se llamaba así, pero era donde iban los chiquillos pequeños, que los recogían o algo así. Iba gente a nacer allí por algunos asuntos que desconozco, pero yo nací en casa a pesar de haber nacido enfrente de la gota de leche, un poquitín más abajo. Sí, sí. Naces en el seno de una familia humilde, que tu padre trabaja en la tabacalera. Sí. Tú acabas, después de mucho tiempo, trabajando allí, es decir, Sí. cuando ya acabas estudios, etcétera, Sí. estás trabajando en la tabacalera. ¿Cómo era aquella zona de Oviedo? Porque, claro, ahora conocemos General Elorza, conocemos la Rotonda, conocemos la entrada a la autopista, pero ¿cómo era exactamente en el 45? En el 45 Bueno, yo 45. acababa de nacer. 49-50. 40 y 50. Hombre, pues ya te lo acabo de decir, donde yo nací, pues delante de mi casa, donde hoy está el edificio, el número 24 de General Elorza, al lado que está al lado del garaje Campa, que hay una rampa que se baja para entrar, en esa rampa, bajando para ese garaje, allí nací yo. Entonces, delante estaba la calle General Elorza, que iba desde la fábrica de armas hasta la Estación del Norte, que se llamaba, me parece que, la Carretera Nueva. Y era de barro, era calella, era de tierra. Y siendo yo muy pequeño, tendría yo 4 o 5 años, me acuerdo de ver a gente poniendo adoquines, porque la calle General Elorza fue adoquinada, era totalmente de aquellas piedras. El adoquín, para la gente nueva de hoy, para los jóvenes, tienen que saber que los adoquines y una reminiscencia de les vies romanes en barato. Les vies romanes llevaban unas piedras grandes y los adoquines eran más pequeños, y se adoquinó toda la calle General Elorza hasta la Estación del Norte, que supongo que sería para llevar les armes desde la fábrica hasta el tren, para venderles fuera. Entre la carretera General Elorza y mi casa había un espacio, que había unos huertes, había allí unos praos, y allí mi padre pues sembrábamos nosotros, teníamos berces, teníamos patates, teníamos maíz, había conejos, gallines. Todavía me acuerdo de que mi padre tapaba en el gallinero con un estables, porque entraba por la noche la juina, lo que hiela el mustélido famoso, ¿no? La juina no sé si hiela la marta, que ese animal estrechín, fino, tipo bisón, pero más fino, que entraba y comían todos los gallines. De eso tengo yo media idea. Y había, delante de casa, donde estaban todos los patates y había cosas por allí, había un pozo que tenía agua todo el año. Era como si fuera una fuente,
y era por lo visto era de una bomba, de un proyectil o de algo de la guerra que cayó allí en aquel prado. Hizo un pozo y tenía agua todo el año. Y quedó así. Y teníamos delante de casa. Teníamos agua todo el año allí. Por allí pasaba el tranvía. Es decir, y te llega a meter un viaje un día, y por delante de casa pasaba el tranvía, que yo no sé por qué desaparecieron los tranvías en Asturias, porque había tranvías en Oviedo, había tranvías en Gijón, que eran una maravilla, eran amarillos, preciosos. Y el tranvía pasaba por delante de mi casa y paraba delante de mi casa, un poquitín enfrente, sí. Cruzabas la calle y allí paraba el tranvía. Y un día me atropelló el tranvía, yo iba por la vía, y entonces yo iba andando por la derecha de la vía, en dirección iba para el colegio, y entonces el tranvía venía con aquel clan, 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 y yo iba por el caminín y no me aparté, y el tranvía llevaba, para subirse al tranvía, llevaba un asa que sobresalía del tranvía. Entonces llevaba un asa de hierro, que es que lo estoy viendo, era así, donde se cogía la gente, pues si ponías el peldaño y subías al tranvía. Y con aquel asa venía el tranvía, me pegó y me tiró al reguero, un reguerón que había allí, un canal, y allí me metió en el agua, con sortigues, y quedé tirado como una colilla. Pero no te pasó... No, nada, no. Yo creo que fue una broma del paisano de aquel del tranvía, que me acuerdo que hacían clan, 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 con una manivela, y llevaba en un cajón de arena que se tiraba por un embudo. Cuando el tranvía patinaba o no andaba bien, echaban arena por un embudo que llevaba el tranvía ahí. Bueno, tengo un recuerdo muy... Y echaba chispes con el trole de arriba, con los cables. Y un recuerdo que tienes de la infancia, que y una pena que se haya quitado el tranvía, porque, oye, el tranvía era cojonudo, era una cosa fantástica. Hay gente que lo está reeditando, que lo está Tú vas a Europa rescatando, y en ¿no? Europa hay tranvías en todos los lados. Yo no sé por qué aquí se quitó, que sería bárbaro. ¿A qué jugabas y con quién de pequeño, de guaje? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de chavalete, de jugar? Supongo que por allí, por General Elorza, o en alguno de los prados, sí. De al lado, ¿no? Hombre, allí jugábamos, después de venir del colegio, pues como había mucho espacio, no oye como hoy, dame mucha pena ver a los chiquillos, por ejemplo, los chiquillos hoy, pues, aparte de la PlayStation esa maldita, que no oye maldita, porque oye, yo cuando era pequeño, pues en vez de tener la PlayStation, leía cuentos de ¿quién te voy a decir yo? Del hombre de piedra, del guerrero del antifaz, de Superman, de todos aquellos. Entonces, aquello era la PlayStation nuestra, estábamos todo el día leyendo cuentos. Hoy los chavales están todo el día dando a los dedos, que la gente también se escandaliza y dice, es que están todo el día dando a la PlayStation. Digo, sí, pero nosotros estábamos todo el día leyendo cómics de aquellos famosos, ¿no? Que había 1000 de ellos. Entonces nosotros veníamos del colegio y jugábamos en espacio libre, porque claro, no había coches. Yo todavía me acuerdo de que en la calle había un camión. Allí detrás de mi casa había un paisano que tenía un camión, que no sé lo que repartía. Había otro paisano que tenía un coche que era un Valilla, la marca era Valilla, era cuadrado. Y después había otro coche que era negro, que era lo llamábamos un Topolino, que era un coche tipo Volkswagen, pero no sé si era francés, no me acuerdo. Y en General Elorza habría pues 2 o 3 coches, 2 o 3 coches. Y no había más. Y entonces había sitio, jugábamos en la calle al fútbol, jugábamos a los indios, jugábamos al hípico, poníamos unos palos, yo hacía de caballo, poníamos unas correas, a mí poníamos una correa, y el de atrás tiraba, yo saltaba el obstáculo, y teníamos que saltar los dos. Saltaba el caballo, que era yo, y el de atrás, que era el jinete, tenía que saltar detrás de mí, y si tiraba el caballo o tiraba el jinete, pues era a descontar. Jugábamos a los indios, hacíamos arcos, porque delante de mi casa había árboles de esos plágamos, plátanos de esos, y había arbustos, y entonces hacíamos arcos de fleches, lo que veíamos en el cine, en las películas, y tirábamos con unas fleches de madera. Los más sádicos usaban varillas de paraguas, les varillas de paraguas, que hubo accidentes, de aquella había muchos accidentes. Hoy dicen que la juventud está perdida porque tienen juegos violentos, porque tal. Pero claro, cuando nosotros éramos guajes jugábamos a piedrazos. Nosotros los de General Elorza andábamos a piedrazos con los de Pomarín, pero a piedrazos, piedras como este vaso. No, unos piedrazos.
y andábamos tirándonos piedras para matarnos. Y bueno, pues había gente que salía con un ojo, y había gente que tenía el arco aquel de madera con un cordel y tirábamos la flecha, y había gente que en lugar de tirar una varilla de madera, unos palos, pues ponía varillas de paraguas, una varilla de un paraguas, y claro, se dieron casos de, con suerte, de clavarles varillas en los pates del enemigo. Claro, que era terrible. Sin embargo, me hablas de todos Pero los juegos bueno, y no me hablas de uno que a ti te gusta, que te encanta, que además lo ves, en el que prácticamente te mete tu hermano Calo, porque tu hermano era un aficionado terrible al deporte y Sí. en este caso concreto al fútbol. No me Al hablabas fútbol. del fútbol. Jugabas al fútbol también. Hombre, jugamos al fútbol, sí, en general había partidos, lo que se llamaba de alcantarillas, eran les pelotes, eran ser de trapo, o de papel, cartón o trapo, ataes con unos cordeles más o menos redondes, y allí jugábamos al fútbol. Yo jugaba más al fútbol, por ejemplo, en el colegio, y jugaba mucho al fútbol en el Campo San Francisco, en el Bombé, poníamos los libros de porterías, y como estaba más liso, estaba el suelo liso, daba gusto jugar allí, o gustábamos más jugar en el Campo San Francisco que en General Orza, porque en General Orza la tierra era dispar, y entonces la pelota andaba peor. Era lo que se llamaba jugar a alcantarillas, que era un deporte muy guapo. Allí, pues yo calculo que no salimos como en Brasil, no salió ningún Pelé, porque claro, Brasil tiene 100 millones de habitantes y Oviedo pues tendría 20.000. Y claro, de Brasil pues salieron genios porque había más donde escoger. Jugaban también entre el barro, pero claro, nosotros en Oviedo jugando entre el barro éramos muy pocos, y de pocos pues sacar uno y es muy difícil. Pero alguno yo calculo que habrá salido de Oviedo, salieron algunos jugadores que empezarían jugando, calculo yo, en Les Calelles, sí, yo creo que sí. Estudias en los dominicos y también en el Alfonso II el Castro. El Castro. A ti te llama mucho la atención eso, ¿no? Sí, siempre me llamó la atención, porque yo la primera vez que llegué al instituto, tendría yo pues 14 años o 15 por ahí, y me llamaba la atención porque me trataban de usted. En el colegio era de tú, en los dominicos tratábamos de tú, y en el Alfonso II el Castro nos trataban de usted. El primero que me trató de usted, yo el primer día que llegué a una clase al instituto, no lo olvidaré nunca, fue a la clase de Paulino Vicente, que era el profesor de dibujo, y yo había llegado tarde con retraso, y me presenté, estaban todos en clase, y me llamó de usted. Digo, ¿usted qué hace? ¿Cómo llega tarde usted? Y yo cuando me trataba de usted quedé, claro, fíjate tú, en aquellos tiempos, yo tenía 14 años tratándome a aquel paisano que era mayor ya, de usted, y fui a clase de dibujo, que por cierto me dio matrícula de honor, aquel buen hombre, era un gran pintor, y además conocía muy bien el dibujo que a mí me gustaba, que era el dibujo geométrico, el dibujo industrial, en fin, dibujo de geometría descriptiva, porque yo estudiaba entonces también en Bellas Artes, y hacía dibujo en Bellas Artes, y bueno, fue la única matrícula de honor que tuve en mi vida. Me la dio Paulino Vicente. No, buen estudiante no, era inconstante, pero tuve la suerte de tener gente muy buena al lado mío, buenos estudiantes y buenos profesores. Uno de ellos fue como digo, Paulino Vicente, otro fue don Pedro Caravia, del que tengo muy grato recuerdo. Después tuve de profesor también a León Garzón, que es un físico importante, que me ponía ceros sobre cero, además ponía los ceros al revés. Me llamaba la atención, fue el primer tipo que vi yo. Los ceros, tú normalmente los ceros haces así, pues él los ponía así. Decía, me ponía, cada vez que me sacaba de la lección decía, Granda, 0 sobre 0, y poníame 2. Pero era buen maestro, era un buen físico matemático. Bueno, de aquella supongo que saldrías, te tomarías tus, pues no sé si tus vinos o tus cafés, etcétera, etcétera. ¿Cómo era el Oviedo? Hombre, en el colegio no. ¿Cómo era el pero, Oviedo? No, hombre, yo pero luego ya un poco mayoruco, de mayuco ya sí. ¿Cómo era aquel Oviedo cuando ya empezabas a tener ya los años suficientes para empezar a trabajar en la tabacalera? Bueno, pues ahí hablamos ya de 17. Yo en la tabacalera empecé a trabajar a los 17, sí, acabé el bachiller, y necesidades económico-familiares, sociopolíticas, psicológicas, obligaron a unos a trabajar, otros a estudiar, en fin, bueno, a mí me tocó trabajar, cosa que no me parece ni mal ni bien, fue así. Y a los 17 años entré yo en la tabacalera,
y estuve hasta los 23. Pues bueno, era el Vermú en La Paloma, cuando La Paloma estaba en la calle... Sí, donde está la Plaza del Carballón, supongo, en este momento, sí, más o menos. ¿Cómo por allí, se llama ¿no? esta calle? Oh, me cago en 10. Jovellanos. No. Argüelles. No, Argüelles. Jovellanos acaba... Exactamente. Acaba, Argüelles, bueno, y que van seguidos. Bueno, pues ahí estaba La Paloma, y estaba el Riesgo, donde se jugaban unos partidos al parchís de mucho dinero. En La Paloma tomábamos el vermú y el ginfis, que el ginfis era... bueno, se hablaba, había expertos, que unos era ginebra con clara de huevo, que si era el silverfish, que bueno, era la pijada entonces en Oviedo del cóctel. Estaba la Astoria en la calle Uría, donde está la placa del Carballón, donde estaba... Ese bar era de mi abuelo, por ¿sí? eso te digo. ¿En la Astoria? Sí, Bueno, mira qué casualidad. Bueno, pues ahí tomábamos la compuesta los domingos. Por la mañana eran unos compuestes terribles. Y estaba al lado de la joyería Pedro Álvarez, con los que estudié yo también en el instituto, con los hijos del joyero, que fueron los que luego reconstruyeron la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles, cuando aquel desfalco, aquel robo que hubo en la Cámara Santa con aquel portugués, y todo eso lo reconstruyeron ellos, buenos amigos míos, buenos compañeros, y bueno... ¿Al cine ibas? Es decir, ¿te gustaba? ¿Bailes? Eran los bailes entonces, te voy a contar, en Oviedo era muy típico ir al Maijeco de Grao, era ir a Trubia, al baile y al casino, era ir a Mieres, al Llubana, era ir a Lugones, a Casa La Morena, era ir al Nora, en Lugones, era ir a Coyoto. Bueno, en Oviedo nos movíamos por esa zona. Después, cuando yo con el conjunto, yo mientras trabajaba en la tabacalera, ya tocaba la batería, tenía un conjunto de rock and roll, y íbamos a tocar, los domingos íbamos a tocar a Lugones, a un sitio que se llamaba Casa La Morena. Y ahí empecé yo como profesional a cobrar. Estás hablando de 1962 porque es cuando creáis el 106, ¿no? Antes, 1960 aproximadamente. Porque en el 62 llegaron los Beatles y ya estábamos nosotros andando. Nosotros empezamos a andar con los Shadows, con Marvin y compañía, y con Elvis Presley. Empezamos a andar con eso. Cantábamos canciones de Elvis Presley en español, que habían traído Enrique Guzmán de México con los Tentos, me parece que eran. Sí. Y los Shadows, que eran los que nos gustaban a nosotros, que tenían canciones como Jerónimo, tenían canciones como Apache, en fin, unas canciones muy guapas. Y alternabas lo que era la música con el trabajo en tabacalera, ¿no? Exacto, sí. Es decir, y un lunes, como dice Javier Cuervo, perdón, que también es cuerdo, dices, bueno, pues mañana no me levanto. No, sí, fue así. Y eso fue un lunes de 1968, cuando tú realmente decides dedicarte a la música. Sí, fue un lunes de... Sé que fue un lunes, no sé qué lunes fue, pero fue un lunes. Yo trabajaba en tabacalera y entonces, pues, bueno, decidí no trabajar más en tabacalera porque, bueno, me resultaba un poco incongruente. Yo de noche cantaba y tocaba y ensayaba y luego levantarme por la mañana y, claro... tuve que decidir, y entonces decidí pues dedicarme a la música, y un lunes por la mañana fui a la tabacalera y fui a ver al jefe y dije, bueno, vengo a por la liquidación. Hombre, tal, no, pues sí, mire usted, yo me voy a dedicar a esto. Bueno, me liquidaron y desde el año 68 hasta hoy pues me dediqué a la música. ¿Y qué te dicen en casa cuando tomas esa decisión? En casa ya sabes, hombre, pues mira, en casa mi padre trabajaba en la misma empresa. Hombre, ¿cómo lo vas a dejar? Porque este es un trabajo fijo, el futuro, tal, ¿qué va a ser de ti? Porque la música, porque tal, bueno. Pero yo insistí, gustóme la música, era lo que me apetecía, y bueno, pues tiré por la calle del medio y yo creo que acerté. Porque yo creo que a la gente hay que decir siempre, mi consejo, si se puede dar, y si se admite, pues ya que la gente debe de hacer lo que crea conveniente, o sea, lo que guste a él, no lo que guste a los demás. Si a ti te gusta el patinaje sobre hielo,
pues ¿quién te va a decir a ti que no patines sobre hielo? No, porque puedes romper una pierna, porque puedes caer, bueno, ya sí, pero también puedes estar trabajando, no sé, en un laboratorio, ser físico nuclear, y puede salir un electrón de un circuito y déjate ciego. En fin, pero bueno, tenías un sueldo fijo en Tabacalera y lo dejas todo. Sí. Decir, bueno, pues me meto en el mundo de la música. Igual que el bolero de los Panchos. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Claro. Y entonces la música me pudo. Yo nací músico. Bueno o malo o regular, pero nací músico. A mí me gusta fundamentalmente la música. La música para mí es una cosa vital. Y decidí tirar por la música y creo que acerté hasta hoy. Hay una persona que es la que te, no sé si te abre los ojos, pero que te dice, vamos a ver, Juanín, porque tú eres Juan Jerónimo Granda, no eres Jerónimo Granda, eres Juan Jerónimo Granda. Sí, soy Granda. Juan de primero, sí. Y entonces te dice, oye, vamos a ver, Juanín, que tú tienes que dedicarte a eso. ¿Quién es exactamente? Un minero que además regenta un bar, ¿no? Bueno, eso ya es un poco casual. Sí, yo estaba tocando con grupos, con los 106, toqué con los 5 del Principado, toqué con los Líder, toqué con los Junior. Yo venía de la batería, yo tocaba la batería. Pero yo, por ejemplo, por semana, cuando no tocábamos o después de ensayar, pues la gran afición era dejar el ensayo y terminábamos hacia las 9 o las 10 de la noche y a esa hora de noche íbamos para Gijón. Bien en tren, bien en coches o bien en taxi o en fin, como fuera. De aquella había poco tráfico, no había muchos coches, había que buscar un amigo. Íbamos casi todos los días por la noche a Gijón. Íbamos al barrio de Cimavilla porque había gente cantando y había ambiente, había leche de pantera, había mujerío, éramos jóvenes. Y entonces yo pues íbamos por aquellos sitios y un día entrando en el Mesón del Gallo, en la calle de la Vicaría número 13, la calle que baja de la Tabacalera al muelle, pues había un barín que se llamaba el Mesón del Gallo, que sería pues como este estudio, no creo que fuera más. Pues sería un bar de 30 metros cuadrados, no creo que llegara. Y había unos dueños allí, que era un matrimonio, y este hombre pues trabajaba en la Camocha, era minero, y tenía aquel barín, que tocaba un poco la guitarra, tenía un trío, y cantaba con la mujer, y nosotros íbamos de clientes, y cantábamos. Los clientes entonces, ya sabes que la gente era muy aficionada a cantar, y cantaba la gente, acompañábamos y tal, y entonces a mí me acompañaba y cantaba, tocaba los maraques. Y un día me dijo este Gerardo, que así se llamaba, me dijo, oye, chaval, tú, joder, ¿cómo no vienes a cantar aquí para Gijón? Dije, bueno, pero ¿qué voy a cantar? Yo toco la batería. Y dice, no, tú ven para cantar para aquí, joder, tal, cantes aquí conmigo. Dice, pero bueno, yo la guitarra ya hace mucho que no la toco. Dice, y igual, déjate yo una guitarra, tú ven para acá. Y me ofreció el trabajo y dije, pero bueno, ¿cómo voy a venir yo para Gijón? Dice, bueno, tú si vienes para Gijón, doyte 300 pesetas diarias. Y claro, 300 pesetas diarias en el año... Mucho dinero. En el año 68 eran 9.000 al mes. Y 9.000 al mes era un sueldo casi el doble del... Pues eran 5.000 pesetas más de las que cobrabas en Tabacalera. Exacto, aproximadamente. Ganaba el doble que en Tabacalera, aproximadamente. Y bueno, fui para Gijón y empecé a tocar allí y cobraba todos los días, me pagaban. Todos los días me pagaban. Y me quedé a vivir allí. Después intenté venir a vivir para Oviedo, casi vengo a vivir para Oviedo, pero después no se me arregló venir a vivir para Oviedo, porque claro, yo entonces o cantaba en Gijón, cantaba en Oviedo, cantaba en Avilés, y no sabía dónde quedarme a vivir. Dije, bueno, cuando estoy viviendo en Oviedo voy a cantar en Gijón. Ahora estoy en Gijón y tengo que ir a cantar a Oviedo. Y anduve una temporada y hasta que encontré sitio en Gijón, porque canté más en Gijón que en otros sitios, y me adapté a Gijón. Y me quedé en Gijón a vivir. Llevo desde el año 68 viviendo en Gijón muy plácidamente. De esa primera época, los mejores recuerdos, musicalmente hablando, son, por ejemplo, los 106, los Junior. Es decir, ¿cuáles son los mejores recuerdos que tienes de esa primera época? Hombre, los 106 fue el primer grupo que tuvimos, la verdad. Y que era Supongo que con una cantidad de chavales además detrás impresionante. Hombre, es decir, que teníais vuestros fans, Teníamos un club de fans en Luarca, que hay que verlo para creerlo, Teníamos un club de fans. Claro, esto a nivel provinciano, dirás tú, coño, qué ridículo, ya, pero en el año 60, tener un club de fans en Luarca, ya muy fuerte, porque entonces no había... Facebook, no había internet,
era todo por correo. Tenemos un apartado de correos en La Jirafa, donde estaba correos en La Jirafa, aquellos apartados de correos con una llave, y tenemos el apartado de correos, que fíjate lo que lleva la memoria, cuando somos mayores la memoria va más bien para atrás que para adelante. Y el apartado de correos de los 106 era el 242, que me acuerdo que era Capicúa. Y abríamos allí con una llave y teníamos cientos y cientos, no miles de millones, no, pero vamos, cientos de cartas de fans de los 106, que era una cosa increíble. Y todavía hoy hay gente que vas a los sitios y se acuerden de aquel grupo. Bueno, lógicamente, claro, era lo que habían, éramos pioneros. Las primeras guitarras eléctricas, lo primero eléctrico que hubo en Asturias yo creo que fueron los jubachos de la Felguera, que estaba Cholo Jubacho, y me parece que usaban una mandolina eléctrica, que creo que fue lo primero que hubo en Asturias eléctrico. Después ya, que yo conozca en Oviedo, estaba en los Junior, estaba en los 106, estaba en los Espectros, bueno, la de Dios, los Líder, los Siderales, hubo una cantidad y empezaron a ver ya guitarras eléctricas, ya empezamos con amplificar y costaba mucho trabajo. Yo me acuerdo que toqué con una guitarra eléctrica que teníamos que enchufar a un aparato de radio porque no había amplificadores. Entonces, ¿teníais rivalidad entre vosotros, entre los grupos que había? Sí, claro, había algo de piquilla, no mucha tampoco, porque eran estilos distintos. Nosotros teníamos un estilo, los Junior tenían un estilo más basado eran más, como te diría yo, más técnicos, fueron los primeros que grabaron un disco, tenían mejores cantantes, estaba Niti Colsa, estaba el Pele, eran grandes cantantes ya entonces, y nosotros éramos más bien un conjunto de ambiente, éramos menos cantantes, o sea, éramos más de tocar, de amenizar, más que de cantar. Y luego toqué con los Líder. Cuando dejó Pachu la batería, pues me ficharon a mí. Después toqué con orquestas, toqué con los 5 del Principado, que fue lo último que hice yo con grupos. ¿Es verdad que de aquella cuando se cantaba en inglés se inventaba mucho? Sí, pero yo nunca canté en inglés. Yo me negué a cantar en inglés porque no sabía. Y había gente que cantaba en inglés, bueno, tenía facilidad. Oye, por ejemplo, había unos grupos en Gijón, ¿cómo se llamaban? No, hago un 10. Estoy tonto. Déjalo. No. Después del descanso lo comentamos. Hombre. Bueno, no pasa nada. Estos cantaban en inglés muy bien, pero ¿por qué sabían inglés? Yo tuve un grupo que se llamó El Vicio, que duramos 4 semanas, y fichamos un cantante de Madrid, que ahora mismo, fíjate tú, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Teníamos un saxofonista que era Luis, que era un monstruo del saxofón, tocaba mejor que John Coltrane, no, pero tocaba como John Coltrane, vamos, era un genio. Entonces se llamó El Vicio, éramos 4, al bajo era Pichón, era este rapaz de Madrid, que era un chaval que lo fichamos porque era rubio, era muy curioso, muy guapo y cantaba en inglés. Y entonces aquello molaba mucho. Y después yo tocaba la batería y duró 4 domingos, no aguantamos más. Y luego terminé con los 5 del Principado. Lo último que toqué yo creo que fue en la Sala Acapulco de Gijón, y acompañando a Casen y a Salomé, y bueno, yo hice cabaret también, y tocábamos con orquesta, acompañé a mucha gente, muchos artistas, y bueno, ahí fuimos tirando. Y eran tiempos interesantes, de mucha música, y muy en directo, y muy vivido, y muy pegado al suelo. Hoy la música está un poco más tecnificada, y más individualista, más de casa. Hoy un chaval coge sus cascos, su ordenador, y él solo monta unos números maravillosos. Nosotros no podíamos hacer eso, entonces teníamos que reunirnos varios para hacer lo mismo que hace un chaval hoy con unos cascos y un ordenador. Antes hacían falta 5 o 6 personas, uno que tocara el bajo, otro que hiciera la letra, otro la música, otro que hiciera los arreglos, y luego tocar. Y hoy un rapaz de 15 años coge un ordenador sencillín, unos cascos, un programa, y monta una sinfonía maravillosa. Es mejor ahora que antes, ¿no? Es decir, para la gente más posibilidades, más, pero sin embargo aquello era como descubrir algo, como empezar, como ser los primeros, ¿no? Aquello como estos del oeste que andaban sacando el oro con aquellos fedazos allí en ñaca, como si estuviéramos ahí en ¿cómo se llama este tipo? Los bateadores. Los bateadores de aquí de...
de navelgas, para sacar una pepita. Entonces hoy no, hoy saquen el oro abundantemente. Hoy los creadores tienen unas ventajas tremendas porque tienen unos programas y tienen un... Ya te digo, no necesiten nada más que una mesa, una silla, unos cascos y un ordenador. Y entonces pueden construir lo que quieran. Si son músicos, lo que quieran. Nosotros no podíamos hacer eso porque si queréis un violín tenéis que llamar a un violinista. Si queréis un batería tenéis que llamar a un batería. Si queréis un bajo tenéis que llamar a un bajo. Hoy un chaval coge y dice, no, el bajo pongo yo, pum, 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 pum. Ahora voy a poner la guitarra, tan, 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 tan. Ahora voy a poner esto, ta, 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 y te saca un planchado que quedes alucinado. Para mí, extraordinario. Vamos a irnos ahora a un descanso mínimo, pero... Déjame encender, echar una caladina. Echa una caladina. Pero una nada más, Echa una caladina. Te decía que me habías contado cómo era el Oviedo de los años 60, incluso de antes, de cuando tú estabas en General Elorza, etcétera, pero cómo era aquel Gijón del 68, cómo era ese Gijón, es decir, en qué sitios uno podía estar, podía vivir un poco la noche o la tarde gijonesa. Hombre, Gijón, yo creo que tuvo la mejor época de España para la música. Me acuerdo yo cantando en Cimadevilla, venía gente de Madrid, de Barcelona, que quedaban alucinados de la cabeza. Decían, esto no lo hay en España, ni en Andalucía, ni en Sevilla, ni en Madrid. Pues claro, tú llegabas a Cimadevilla en el año 68 hasta el 78, yo que estaría por ahí 5 o 10 años, esa década de entre el 60 y el 70. Entonces tú llegabas a Cimadevilla, estaba el Carrizo, la Caballa, el Farol, el Mesón del Gallo, el Montecarlo, el Azteca, el Montecillo, La Habana. Había en Cimadevilla 8 o 10 locales diariamente, todos los días del año, con música en directo. Impresionante, vamos. Todos los días del año con música en directo. Empezábamos a las 7 de la tarde hasta las 3 o las 4. O sea, lo que no hay ahora. Hasta las 4 de la mañana. Solo en el barrio de Cimadevilla. Solo en el barrio de Cimadevilla. Y claro, venía la gente de afuera y entonces llegaban allí, dejaban el coche en un sitio, no había parkings, no había... En cualquier sitio se aparcaba, o en el mismo barrio, hoy no se puede aparcar. Y entonces la gente pues empezaba a tomar leche de pantera, Cuba Libre, taca-taca, y ven a vernos a nosotros, y ven a ver a los gitanos cantar flamenco al Farol, y ven a ver a Mario el Indio cantar La Cabaña, y ven a ver a Víctor cantar en Casa Víctor, y ven a ver a los cubanos cantar en La Habana, y ven a ver, en fin... Y estaban toda la noche dando vueltas en un barrio. Eso me hablas de un ambiente impresionante. Impresionante. Cantaba al público. Una noche como la que no hay. Como la que no hay. Cantaba al público, cantábamos nosotros. Hombre, gresca, podía haber alguna gresca, pero bueno, lo normal para la noche, poca, ¿no? Comparado con hoy. Entonces, hombre, hubo gresques, hubo muertes, pero bueno, eso siempre lo va a haber en la historia de la humanidad. Pero comparado con hoy la noche, quizá no porque sea peor, sino porque hay más gente en la noche, hay más cantidad de gente, luego al haber más gente hay más. Y como en la carretera hay más accidentes de coche hoy que hace 50 años. ¿Por qué? Porque hace 50 años había 4 coches. Pero siempre va a haber accidentes. Madame Curie, que fue la que murió, fue el marido. Atropellada por un coche de caballos en París en 1900 o 1000... Fíjate tú, morir atropellado por un coche de caballos, parece imposible. Bueno, pues entonces la gente moría atropellada por carros de caballos. Bueno, a ti te pegó un viaje, un tranvía. A mí pegó un viaje, un tranvía y libré de milagro. Bueno, quiero decirte que parece Vamos imposible. a ir al descanso y volvemos en un instante, señoras y señores, no se lo pierdan porque estamos en Del Cielo a la Tierra y estamos con Juan Jerónimo Granda. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra y con Juan Jerónimo Granda. Por cierto, Juan, había una cosa que yo me había pasado por encima y que realmente me da la sensación de que es interesante porque tú hay fijaciones que tienes en la vida, pero una de ellas, por ejemplo, pueden ser pues, con los militares, ¿no? En un momento haces la mili. Sí. Y no lo pasas muy bien, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, bueno, la mili, claro, la mili es según como la mires. Vista hoy, bueno... Pero entonces, bueno, era bastante jodidilla, no creas tú, no. Yo estuve, por ejemplo, tuvimos un campamento muy largo en... En el Ferral estuviste, ¿no? En el Ferral, que fue en el año 66.
Fue del 66 al 68. Yo estuve 20 meses de mili, que fue frío. Me tocaron unas chelas allí en León de morir, y eso que fui en mayo. Después me tocó la mili en Oviedo, yo fui voluntario para poder compaginar el trabajo con la mili, para que me tocara Oviedo, para poder seguir trabajando por la tarde en la tabacalera, para ayudar en casa, en fin, estas cosas, claro, era una cosa económica. Porque si no, yo hubiera ido para África. A mí me tocó la mili, por la quinta me había tocado la mili en Ifni, en el Sáhara, por ahí. Me tocó la mili de oficio, me tocó ahí. Y entonces yo fui voluntario, pero fui con retraso por culpa de que como nací el 1 de enero, entonces esos líos de la quinta, del colegio, como los cursos van por años y la mili va por años, y la mili ven en octubre, no sé cómo era ese rollo, entonces yo iba, en el colegio yo iba a un curso adelantado. Si tenía que estar en primero, por ejemplo, con tal, yo iba en segundo, porque como había nacido en enero, nunca supe el porqué, pero era así. Y en la mili me pasó igual. Se podía ir voluntario hasta los 19 años o los 20, y después ya no podía ser voluntario. Pero yo, como nací el 1 de enero, pues pude ir a los 21. No te sé explicar por qué, pero fue así. Entonces fui voluntario a los 21. Y te partió un poco, ¿no? Claro, ahí me jodieron bastante porque, claro, en la mili... Aunque bueno, llevé la guitarra para el Ferral. Yo en el Ferral tocaba la guitarra en la compañía 13. El 13 es mi número de la suerte. Y entonces, luego vine para Oviedo. En Oviedo me tocó una ametralladora terrible que tenía que subir al Naranco todos los días, que pesaba 100 kilos. Era una ametralladora no de mano, de esas de poner en el suelo, como en las películas, de esas de los japoneses, una Alfa, que se fabricaba, todavía me acuerdo, porque la memoria de los viejos, como yo ya soy, trabaja mejor hacia atrás que en lo reciente. Y era una ametralladora Alfa, se fabricaba en la fábrica de armas de Oviedo, donde yo nací, y no llevaba tornillos, se ensamblaba, una cosa que yo cuando lo veía no lo entendía, pero bueno, funcionaba, y tiraba unos vales muy, muy grandes, metía un ruido terrible, y pesaba la de Dios, y tenía que subirla todos los días, desde el cuartel de Milán hasta arriba, hasta el Naranco, andando, que claro, pesaba. Y después caí en la administración de intendencia, en víveres, que se llamaba. Entonces yo era el encargado de dar de comer a la tropa. Yo estuve se llamaba entonces intendencia o víveres, y entonces yo tenía que hacer el menú para 800 soldados todos los días. Yo daba de comer, tenía un presupuesto de 36 pesetes por soldado y día para desayuno, comida, merienda y cena. Y entonces tenía que preparar yo los menús. Me acuerdo que era, por ejemplo, arroz a la jardinera, pollo a la no sé qué, merluza, en fin, una cosa, me volvía chiflado, porque tenía que hacerlo todos los días el menú. Y yo los meses que estuve aquí en Oviedo, era yo el encargado de dar de comer a los soldados. Y claro, para mí era una cosa que me daba la risa. Y yo no era el cocinero, pero era el que diseñaba Durante el tiempo que yo estuve ahí, la gente comió lo que yo diseñaba en el papel, que he visto hoy, dame la risa. En la mili, lo que te quería decir es que era dura relativamente. Los primeros meses del campamento, bueno, pues sí, ya sabes, subir, desfilar, tirar tiros, en fin, tuve muchos problemas. Quedé ciego unos días porque me dieron con una piedra aquí haciendo experimentos de tirar bombes de mano, porque la bomba de mano eran unos bombes que se tiraban así, y entonces hacíamos unas pruebas con piedras, antes de tirar los bombes de verdad, nos ponían unas piedras del río aquel, del Bernesga, nos ponían unos regodones aquí en la mano y nos hacían tirar las piedras, y entonces nos ponían en fila, y el que tenía detrás de mí, que era de Tineo, no me acuerdo, sé que era de Tineo, cogió la piedra y en vez de hacer así, hizo así, y yo estaba delante y me metió aquí con la piedra, y nada, tuve 3 días en el hospital ciego, no quedé ciego de milagro. Y yo creo que quedé tonto desde el piedrazo, que ya lo comento muchas veces, yo quedé tonto del piedrazo. Y
Bueno, que tan mal no lo pasaste entonces. No, hombre, no, ¿no? sí, no, Fue bueno, una no, cosa bueno, excesiva, ¿no? La mili era tremenda, era... Hombre, lo que tenía la mili era que te cortaba, ¿no? Era un poco... No, pero además desde el punto de vista personal era un poco tremenda, porque, oye, tenéis que llegar a un sitio, cortavente el pelo, quitavente la ropa, vestirte de otra manera, todos pa' aquí, todos pa' allí, derecha, izquierda, y mandaban unos tipos que no conocías de nada, a ver, era todo voces, a ver, firmes, derecha, quedabas un poco tonto. Y luego ya, claro, pasó el campamento, luego vienes pa' Oviedo y ya te haces un poco veterano, pero igual, la mili yo agradezco que la hayan quitado, no sé, parece que, por lo menos como yo la viví, me parecía un poco incongruente. En 1977 publicas el primer trabajo, ¿no? Después de tener Para el toda una... 77, 78, sí. Yo creo que es el No me trabajo que acuerdo bien. marca ya prácticamente toda tu trayectoria. Bueno, y son, sí. Las maravillosas coplas de carnaval. Sí, sí, en el 70... ¿Lo haces con RCA? Sí, 77, 78. Con la misma casa de Elvis Presley, cuidado, ¿eh? ¿Con RCA? Sí, RCA, sí. RCA Música. Bueno, en ese momento, ¿es el que marca un antes y un después? Sí, visto hoy, sí. Verdaderamente, yo si no hubiera grabado ese disco, pues no hubieran salido los coples de carnaval, no hubiera salido La Mina de la Camocha, no hubiera salido La Añada, y bueno, pues a lo mejor hubiera hecho otras cosas, pero ese disco, hombre, marcó un sitio en mi manera de funcionar. O sea, todo el mundo me conoce por los coples de carnaval, todo el mundo me conoce por La Mina de la Camocha, todo el mundo me conoce por La Añada, en fin. Y a partir de ahí, pues bueno, ya fui yo tirando a mi manera, pero yo creo que sí fue un disco definitivo, para mí, dentro de mi pequeño mundo. Yo creo que, claro, en aquella época grabar un disco, pues tenía su porqué. Hoy no y es tan importante, quizá, hoy es más importante otro tipo de marketing, hoy trabajase más, por ejemplo, el internet, hoy trabajase otro tipo de promoción, pero de aquella tener un disco era una cosa como increíble. Y a mí, pues, si te digo la verdad, fue como una especie de lotería, porque fue un disco que se grabó de una manera totalmente casual, no te lo podía explicar. O sea, fue un disco que se hizo como se podía haber no hecho. Y bueno, coincidió así. Primero estuvo en la CBS me rechazaron porque decían que qué pretendía yo con esta cara. ¿En serio? Sí, en serio. Y mucho me reí yo aquel día, y se lo agradecía aquel tipo, siempre se lo agradecía. Y digo, bueno, pero usted, con esa cara, ¿qué pretende? Dijo, oye, yo pretendo cantar. Y dice, ya, pero es que usted con ese tipo que tiene no puede cantar, para las quinceañeras no puede cantar. Y para la gente mayor es usted muy joven. Y digo, bueno, ya, entonces, ¿qué quieres que haga? Y dice, no, tal, bueno, me echaron de allí. Y crucé, que estaba en la Castellana, la CBS estaba subiendo la Castellana a la izquierda, donde está el Hotel Cuzco, y enfrente estaba la RCA. Y salí de uno y fui para el otro, con un casete, una cinta de esas, sí, que la dejé allí, que se la dejé a un tal que estaba de portero, estaba allí en la RCA, estaba de portero, que después fue muy famoso en la tele, un tal Nacho Dogan. Sí, hombre. Nacho Dogan, que fue un disc jockey muy famoso de la tele. Muy famoso, pues sí, ese fue el que me recibió a mí la cinta. Y dices, bueno, déjala aquí. Y abrí un cajón, dices, mira lo que tengo aquí. Dices, bueno, anda, a ver. Y vine para aquí, para Oviedo, y me llamaron, oye, que oyeron la cinta, que puede interesar, y no sé qué, que vengas a Madrid. Fui a Madrid ya, como diciendo, bueno, voy a dar una vuelta. Y grabamos el disco. Quiero decirte que fue muy casual. De los cantautores, sobre todo hay ciertas épocas en las que se puede pasar fame. ¿Tú llegaste a pasarlo mal? Hombre, mal, vamos a ver, sí, pero poco tiempo. La verdad es que fame no. Bueno, pasar las canutas, en una palabra. Hombre, sí, no poder sí, llegar a no, fin de mes, sí, ni a mitad de mes, ni casi sí, ni a hombre, principio. yo ¿no? tuve tiempos duros, sí. Por ejemplo, en Madrid estuve una temporada y acabé en el cartón. Yo acabé como lo que entonces eran los portugueses, que andaban al cartón. No y desdoro, porque yo anduve al cartón. Y yo trabajé en una chatarrería, una cartonería, recogiendo cartón y prensando cartón y cargando cartón en un camión.
Sí, y en sí. un momento determinado... pero bueno, dijiste, fue poco tiempo, pero bueno, me tocó. Pero en algún momento hubo fuerzas de flaqueza en las que dijes esto, No, lo dejo y no, lo mando todo a... no, porque lo de la música tiene para mí tiene un mecanismo que, bueno, aquello fue una circunstancia que me coincidió que no tenía dónde cantar y tal, y bueno, pues tuve que... Pero enseguida encontré dónde cantar y donde después fui a Mallorca, después anduve por muchos sitios, cantando para los turistas y... ¿Sí? Sí, restaurantes, pero siempre cantando. En Mallorca estuve un año entero cantando y en Madrid también estuve cantando. ¿Pasaste el plato alguna vez, la boina? No, eso no me tocó. Pero no sería una cosa que tendría ganas yo de hacer. Ya ves tú, aunque te parezca increíble, yo cuando veo gente por la calle tocando y con la guitarra allí puesta y la gente, me parece muy interesante. Lo que pasa es que hay un poco de cuestión de valor, a lo mejor yo no tengo el valor suficiente para hacer eso, pero eso me parece muy interesante. Muy interesante. Hace poco ya sabes que se puso un número uno, un violinista famoso, no me acuerdo cómo se llama, el número uno, un Paganini de estos que hay ahora, que no me acuerdo, un chaval joven, que hay un monstruo que toca, y entonces se puso a tocar en el metro de Nueva York, que lo habrás visto por la tele, y nada, puso allí a tocar. El número uno del mundo del violín se puso a tocar allí como un pedigüeño. Sí. Y bueno, allí se pararon, no sé si sacó $3 en toda la mañana. Pero lo hizo. Y se paró allí a un par de personas o tres que se dieron cuenta de que era muy bueno, los demás pues nada. Bueno, la historia está en que sigues editando discos, Terrentemplete morriote un xiatu, un kilo de versos, publicas El cuarto creciente, El asturiano y el indiano, 20 grandes éxitos más tarde, La flauta del sapo. Es decir, empiezas a publicar. Tú en Asturias eres realmente uno de los tipos más conocidos con diferencia que hay. Hombre, es decir, no ya, igual no sé si por encima del presidente del Principado o de cualquier político conocido, pero sí eres uno de los tipos... El más conocido de todos sigue siendo el Presi. Hoy. No, pero tú eres, es decir, a ti te ven por la calle decir... No, bueno, hombre, no, bueno. Eres un hombre conocido, sí, hombre, muy conocido. Bueno, hombre, y que un vamos hombre a ver, que además triunfó en su propia tierra. Pero bueno, tiene una cierta lógica, y que yo tengo 65 años... Qué bien lo lleva. Bueno, nada, ni lo llevo ni lo traigo. Tengo 65 años y desde los 15 estoy en el escenario. Entonces, oye, y anduve por toda Asturias, canté en todos los pueblos de Asturias. Solo me falta nada más por cantar. Te lo voy a decir. No canté en... ¿Cómo se llama, hombre? En Ibias. No canté en... Joder. Lo que raya con Galicia por el Leo para arriba, hombre. Taramundi... el otro más en Abres me falta San Tirso de Abres, Taramundi y yo creo que Ibias y Pola de Allande me parece que no canté. ¿Y en el resto todos? Canté en Granada de Salime, pero en el resto de Asturias yo creo que canté, hombre, hablo de concejos, en todos los pueblos imposible, en todos los pueblinos, pero canté en sitios que no te puedes imaginar. Por ejemplo, siempre recordaré en Granada de Salime, que es un sitio que me encanta, y hace mucho que no voy, tendría que volver aunque fuera de turista, andando, y me acuerdo que la primera vez que canté allí, canté en un carro de Baquens. El escenario era un carro del país, que estaba en el Prado un poco cuesta abajo, y estaba forrado el carro para que no cayera. Era un Prado pequeño, estaba al lado de un hórreo, y yo estaba encima del carro, y había una gente, bueno, no te digo que hubiera 20.000 personas, pero bueno, igual habría, no sé, los del pueblo estaban allí, canté allí, que es una cosa maravillosa. Y canté en sitios muy curiosos. Pero por eso te digo que lo de ser muy famoso en Asturias, oye, yo llevo 15... No, tremendamente famoso. Llevo 50, eres 45, el cantante más conocido. pero llevo 45 años en la carretera, claro, oye, que joder, claro. Me refiero a que... Así cualquiera. Pero que quería ir a la otra historia, es decir, lo que yo te comentaba tomando un café hace un momento.
Tú me dirás que bueno, que si naces en otro sitio a lo mejor la cosa no sería igual, pero... Pues igual no. ¿Qué hubiese sucedido si Juan Jerónimo, con esa socarronería, con esa intuición, con esa forma, con... Bueno, tengo días, ¿eh? Bueno, ya, hombre, eso es como el reloj de Manolín, ¿eh? El Manoliño, que te tendías. Pero, ¿qué hubiese sucedido si hubieses nacido en otro sitio? Pues no lo sé. En el que hubieses tenido un poco más de apoyo, no sé, o más posibilidades de salir al terreno nacional. Ya, pero esto igual que hablar de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica y esto que estamos hablando son probabilidades y estadística, y claro, yo ahí, por ejemplo, si yo en vez de nacer en Asturias, que tiene 1 millón de habitantes, yo nazco en Andalucía, que tiene 7 millones de habitantes, diría alguien, hombre, si tú fueras andaluz, pues hubieras sido un genio, porque Andalucía, tal. Sí, pero no, porque en Andalucía, así como tengo la posibilidad de tener 7 millones de clientes, como contrapartida tendría una competencia mucho mayor, porque en Andalucía hay muchos más artistas que en Asturias. Entonces tendría un campo más limitado. En Asturias, al ser 1 millón de habitantes, los artistas somos menos en cantidad. Entonces, pues bueno, si naces en Barcelona o en Cataluña, lo mismo, son otros 6 o 7 millones. Si yo fuera catalán, pues igual estaba barriendo calles o descargando camiones, no lo sé. A lo mejor me hubiera dedicado a la música y ahí no me hubieran aceptado porque hay otros 50.000 catalanes que serían mejores que yo. Mientras que en Asturias no hay 50.000, hay 5. Por ponerse en esa comparación. Entonces, si en Asturias yo compito con, vamos a suponer, con 20 o 100 cantautores o 50, en Sevilla o en Barcelona, pues tendría que competir con 50.000. Fíjate que va todo... Ya muchas veces me dijeron, coño, es que hay una pena, porque si tú fueras catalán, joder, si tú fueras andaluz, digo, si yo fuera andaluz, pues igual estaba dando cuerda al reloj de la Giralda, que sí yo, es que eso... Yo muy aleatorio, no lo entiendo. Yo estoy contento. Pero bueno, entiendes que se te pregunte y que la sí, gente hombre, entienda esa historia. Sí, hombre, lo entiendo, pero que yo estoy contento como soy. Yo nací aquí, me desarrollé aquí, todo lo que soy, todo gira en la música mía, lo que yo digo, lo que yo pienso, lógicamente está imbuido por toda la cultura que yo recibí aquí, porque yo no viví en Nueva York, no viví en la India, no viví en Moscú, no viví en Sudáfrica, no viví en Madagascar. Luego esa cultura no la tengo lo poco que me dio o lo mucho que me dio Asturias. Bien, tienes incursiones en la televisión, concretamente en Asturias y fuera de Asturias. Haces la Radio Piquitina, que es un programa además de notabilísimo éxito, bastante, ¿Sí? Yo diría que de muy notable éxito. Presentas Callejero en Oviedo Televisión, Aquí no hay quien duerma en Telecinco, etcétera. Cambiamos un poco. ¿Qué te parece, por ejemplo, la televisión que estamos viendo en este momento? ¿Qué te parece la televisión, el mundo de televisión? Bueno, la televisión, no sé cómo decirte. No en líneas generales, no hablo de cadenas no concretas. No ni buena ni mala, y un medio que hay, y como la literatura, y como los libros. Libros, pues fíjate tú, libros los que hay millones de libros de autores. Unos se pueden leer, otros no, unos te gusten, otros no te gusten. La televisión y igual. La televisión y un medio. Y es como tener una máquina de fotos. Tú tienes una máquina de fotos y empiezas a sacar fotos y hay quien saca fotos buenas y hay quien saca fotos malas. La televisión, lo que pasa es que, claro, la televisión tiene un problema añadido que y el político, o el político y el económico. Entonces, claro, la televisión suele estar manejada por los dueños de la televisión. Y los dueños de la televisión, pues son 4. Yo lo que observo en la televisión... Y que ahora, por ejemplo, dicen, coño, tenemos la pública, la privada, tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la TPA, la 9, la Valencia, la Galicia, no sé qué, taca, la CNN, la madre que lo parió, luego el satélite, coges la alemana, la belga, tal. Y yo a veces pincho, vas mirando, y yo veo siempre la misma televisión, o sea, no veo variedad. Yo creo que la televisión la maneja una persona nada más, o sea, hay un clan o un sistema que es el que maneja todas las televisiones de, por lo menos, las que yo veo, les de aquí, les de Arabia Saudita o les de China, no sé cómo van, supongo que les manejará otro, pero les de este lado, tú pones el telediario de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 y vas zapeando y están dando la misma noticia a la vez
dan todos la misma noticia por el mismo orden. Primero un poquitín de deporte, bueno, tal, anunciando que si ganó el Barcelona, que si ganó el Madrid, y luego las noticias van caso Gürtel, pinches la 2, caso Gürtel, pinches la 3, caso Gürtel. Luego vuelves a la 1, el crimen de Seseña, la 3, el crimen de Seseña, la 4. Luego por la noche pinches esto del, ¿cómo se llama? Esto de la Belén Esteban y todo esto. Entonces, me es igual que sea Belén, que sea Jesucristo. Que si dijo el torero, que si dijo la Pantoja, que si dijo... Y vas pinchando, y están es el mismo programa para muchas televisiones. O sea, lo único que se hace y es repartir, hacer creer a la gente de que hay diversidad de opiniones en las televisiones, porque hay muchas, y yo creo que no. La televisión está manejada por un centro, no sé dónde está, ni me interesa, pero va todo manejado por el mismo, salvo alguna cosa esporádica, como podrá ser a lo mejor esta televisión vuestra, que a lo mejor estáis de francotiradores aquí en una esquina, pero en general las grandes cadenas, vas a Estados Unidos, vas a Venezuela, vas a otro lado, y ves todos las imágenes son las mismas, la música ya es la misma, los números 1 son los mismos, los concursos son los mismos, cambia el idioma, y el concurso de estos que hacen ahora para cantantes nuevos, tan famosos, salió esta paisana inglesa, sí, que canta como Dios, que es una maravilla, como no me acuerdo cómo se llama, la paisana esta. Sí. Pues ese programa, quitando que se diga en inglés, y el mismo que ves aquí en la 4, en la 5, que hacen eso de mira quién baila, mira quién canta. Lo que hacíamos en Asturias, ¿te acuerdas cuando aquello de Rumbo a la Gloria, que se hacía en el Teatro de la Filarmónica de Oviedo? Pues igual, y lo mismo. ¿Qué cambia? La tecnología. Rumbo a la Gloria, para verme a mí cantar cuando íbamos a competir, o iba Víctor Manuel, o iba Rosa María Patayo, Rosa María Lobo. ¿Tú estuviste ahí, no? Sí, sí. Nunca ganamos, siempre quedamos los segundos, sí, segundos, los terceros. Y entonces juré que nunca más iría a un concurso. ¿Por qué eres tan anticlerical? No, tanto no, fastidies, no, anticlerical no. No soy anti, pero tampoco soy forofo. Pero hay una fijación importante, ¿no? No, hombre, yo vengo de familia clerical. Mi familia es muy clerical, pero bueno, quizá porque a lo mejor los conozco pues desde adentro, porque estudié con los dominicos, porque, en fin, vi el mundillo ese un poco por dentro. Poco, tampoco voy a ir yo de teólogo del Vaticano. Pero bueno, tiene sus cosas. El clero en general y un poco político, y como la política. Entonces se utiliza una ideología por unos tipos que luego te engañen. Y claro, ahí es donde yo choco tanto con los clérigos como con los políticos, como con los banqueros. Los banqueros te dicen, meta usted el dinero aquí que le vamos a dar, y no te dan nada. Tú metes 1.000 euros en una cuenta y el mes que viene tienes 1.000 euros menos 2 que te cobren de comisión. Claro, eso ya es muy fuerte. O sea, si tú pones el dinero en un banco y para que te den algo, pues no, pues te lo quiten. Pero el anuncio dice, le vamos a dar a usted, le vamos a dar una jubilación, le vamos a dar tal, y cuando lleves 40 años pagando vas a por la jubilación y resulta que quebró el fondo de pensiones. Ya te defraudaron. Vas a la iglesia, el clero, no la religión, el clero. Tal, hay que ser bueno, hay que ser tal, esto y pecado, esto no se puede hacer, esto y tal, y te están diciendo, tú vas para el infierno, tú esto no lo hagas, porque esto y pecado, porque pum pum, porque pam pam, te lo dicen, pero tú estás viendo que ellos están haciendo otra cosa, y entonces, claro, oye, muy fuerte. ¿Tú dices que nunca vamos para peor? No, siempre vamos a mejor. Pero ¿esta crisis la notaste? ¿La notas? Sí, pero hay una crisis económica. Y la crisis económica, hombre, y es mala si se pasa hambre. Hay gente que pasa hambre, hay gente que pasa frío, hay gente que no tiene salida, y ese está jodido. Pero hay gente que lleva, esto ahora vamos a empezar a verlo aquí, pero hay que, por ejemplo, en Haití, en Venezuela, en Colombia, en Nigeria, en Kenia, en Santo Domingo, en Perú, en Bolivia, en Sri Lanka, en la India, es que hay gente que lleva 5.000 años pasando fame. Y entonces aquí estamos escandalizados porque subió el gas 25 céntimos. Bueno, sí, vale, está bien.
y no me llega para el día 31 porque nada, porque porque el colegio, porque ahora no tengo para pagar la televisión de pago, porque ahora no tengo para el coche, porque no me da para gasolina. Pero es que eso comparado con la fame, con la verdadera fame, la verdadera necesidad, pues es una estupidez. O sea, y que yo, con este pito en la mano, con este mechero, ni el pito me hace falta, ni el mechero me hace falta, esto es una estupidez. No me hace falta fumar, y sin embargo, mira. Pues esto no dejo de ser un estúpido, porque estoy perdiendo el tiempo. O fumo o no fumo. Pero yo me engaño a mí mismo, y en Occidente nos engañamos pensando de que aquí estamos en crisis. Bueno, ayer leí que se batió el récord de ventas de coches. Ahora, este mes, me parece, ¿no? Entonces, cuéntamelo. Yo ya lo dije hace muchos años, digo, coño, es que esto está muy malo. Tal. Tú vas a los sitios y ves la gente por ahí con unos coches y unos aparatos que cuesten la de Dios, pues tienen que pagarlos. Yo no digo, bueno, pero estoy paisano porque estoy muy jodido porque tal. Y ves lo bajas en un coche que cuesta 8 millones de pesetas y digo, bueno, pero vamos a ver. Como yo lo tuyo. No, bueno, y que antes podía tal, porque antes tenías este coche y otro para la chiquilla y otro para la mujer. Pero bueno, pues tú que quieres tener un coche para andar por casa también. Entonces, yo un poco refalfio. Occidente yo creo que nos pasamos de revoluciones aquí. Occidente, los científicos, los filósofos, los pensadores, tenían que mandar a la gente parar. Igual que llegó un momento en Occidente, la Edad Media fue muy oscura porque se paró mucho tiempo. Pero yo creo que ahora había que pararse, con toda la tecnología, todo el dinero, toda la sabiduría, los que manden, los listos, tienen que decir, señores, vamos a parar, vamos a sentarnos y no vamos a correr más, vamos a ver qué tenemos aquí y dejarnos de ir para adelante, para matarnos contra la pared, hay que parar un poquitín, hay que meditar. A ver, hay que meditar, 6.000 millones de personas en el mundo, de esos 6.000 millones comemos bien todos los días, en los que me incluyo, comemos bien 1.000 o 2.000 millones, que den 4.000 muertos de fame. Eso no hay un problema del paro de España, ni de los emigrantes, ni de que si los menores, ni que si la ley, ni que si la corrupción, ni de que si los políticos. Esto son tonterías. El mundo ya no depende del caso Gürtel, el mundo no depende de Rajoy, ni de Zapatero, ni de Aznar, ni de Felipe, no depende de Obama. El mundo son 6.000 millones de habitantes. Y hay muchas fames. Y la fame no la para ninguna ideología, ninguna bomba atómica, no la para nadie. Coges la historia y la fame pasa por encima de les empalizaes del Imperio Romano, pasa por encima de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI y María Antonieta, pasó por encima de los zares y la fame va a pasar por encima de nosotros. No te digo que sea este año, pero y que claro, 4.000 millones contra 2.000. Yo veo así, es que claro, cuando la gente quiere verlo en local, quiere ver que en Oviedo se vive mal, en Gijón, y que en Mieres hay fame, y que Cáritas dijo que en Avilés hay unas escoles en Cáritas. Digo, bueno, sí, vale, bien, vale, ya lo sé que soy jodido. Pero y que eso comparado con lo que se avecina, con lo gordo, pues no hay nada. Verdaderamente para mí no hay nada. Entonces yo mañana si me dicen que no voy a cobrar en 6 meses, digo yo, pues voy a estar muy jodido, ¿qué voy a hacer? Pero si voy a comer, pues ya no estoy tan jodido. Y si encima doy al aparato y enciende la televisión y doy a la bombilla y enciende, ya me contarás. Ahora ponte tú en Perú, en el altiplano a 4.000 metros, sin veles, sin luz, sin agua, sin teléfono, sin patates, sin ropa, con frío, sin calefacción y de aquella manera, que eso está pasando hoy. O en Rusia o en Estados Unidos, uno que toque, porque claro, la gente dice, coño, no, es que en Estados Unidos, los países ricos, sí, los países ricos, los que viven bien, los que viven mal en los países ricos, para echarse a temblar.
Juan, nos vamos. Yo creo que dentro de 4 o 5 meses. No, pero hay que ir de otra podríamos venir manera. Tenemos que cerrar el programa de otra manera porque ahora pillaste en un momento muy revolucionario, muy pesimista. ¿No? Pero yo soy optimista. No, bueno, te iba a decir 2 cosas. La primera, que dijiste muy pocos tacos, prácticamente ninguno. Ninguno, es verdad. Bueno, un medio. Nada, jodido al final y poco más. Bueno, ¿no? poco más, sí. Y la segunda, yo quería que me dieses un toque al partido del sábado, porque, oye, para acabar un poco... ¿Cuál? ¿El del Madrid-Barcelona? Claro, chico, pero bueno, yo de fútbol, de eso, el fútbol ya sabes que... A ti te gusta mucho el fútbol, Gústame porque el fútbol, hablando conmigo de fútbol, sí, gústame el sabes fútbol. de fútbol, te gusta el fútbol, bueno, pero... sí, pero gústame el fútbol. Pero no eres un apasionado, no eres un... Y gústame ultra que y esas gane cosas. el que juegue mejor. Es igual que sea de Holanda, que de Madrid, que de Oviedo, que de Sevilla. El que juega mejor y el que para mí tiene que ganar. Como ganó ayer el Barcelona, ayer o antes de ayer, con el Arsenal. El Arsenal. Pues ya me dijiste que no había jugado un clavo. Pero bueno, efectivamente yo, si soy sincero, vi un partido un poco desequilibrado. Vi un Barcelona muy jugador y vi un Arsenal muy disminuido. Luego el partido, para mí, pierde interés. Si de dos que compiten, uno afloja... 30 segundos, dime, ¿qué va a pasar el sábado? No lo sé. ¿Qué crees tú que va a pasar? Bueno, pues el sábado puede ser un partido malo, puede salir un partido malísimo, que es típico en los grandes acontecimientos futbolísticos, de esos de 0-0, 1-1, 2-1, 1-1, 0, o puede ser una locura. Pero un 2-6, un 6-2, ¿no? Tampoco te lo puedo decir, no. Un 6-2, hombre, no lo sé. ¿Quién pasó iba? el año pasado, un 2-6. Ya, pero ¿quién iba a pensar que ayer iba a ganar el Barcelona 4-1? Nadie, empezando como empezó el Arsenal marcando. Bueno, pues ayer estaba inspirado este rapaz y bueno, metió 4 goles. Si mañana o sábado este otro rapaz, este otro animal, este Cristiano, pues si da por meter 7 goles, bueno, pues no lo sé. Si empieza a tirar tiros, porque es muy fuerte, muy potente y pega muy bien al balón, empieza a tirar desde 60 metros y los mete todos, bueno, pues... Pero el partido en general, bueno, pues va a ser un derbi, yo creo que normal, con mucha emoción, lógicamente, para los dos lados. El Barcelona llegará cansado, el Madrid menos cansado. En teoría debería de ganar el Madrid, en teoría, porque juega en casa, porque tiene la gente más fresca, tiene que ganar la Liga, y queda ahí tiene más interés. El Barcelona pues tiene más, está más cansado, tiene más frentes, pero bueno, soy el papel, ya sabes que sobre el papel... El partido de, por ejemplo, del Bayern y del Manchester, ¿quién iba a contar eso al Manchester? ¿Que iba a ganar el Bayern? Pues ya lo ves, o sea que el fútbol, y es guapo cuando se juega bien al fútbol. Yo el fútbol, si se juega bien y el partido tiene para los dos lados, que haya dos equipos. Cuando uno merma, si un equipo es más flojo porque no jugó bien, ya el partido ya me gusta menos. Jerónimo, quedamos para dentro de 4 meses o así y charlamos otro poco. Sí, bueno. 4 meses tampoco. Bueno, yo tampoco me importaría ser comentarista de fútbol, porque a veces veo partidos. Yo creo que sería uno de los mejores comentaristas de fútbol. A veces veo partidos de fútbol con unos que se dicen expertos, hablando ahí de lo que están viendo, y claro, yo me digo, cago en 10, pero este hombre está contándome una cosa que yo no estoy viendo. Bueno, quedamos emplazados para dentro de unos meses, ¿vale? Sí, y eso sí, hay un libro que se llama Logómonos. Logómonos. Yo digo logómonos porque es como monólogos. Logómonos, sí, monólogo, logómonos, sí, bueno, sí. Ala, venga. Logómonos. Con DVD incluido. Con DVD incluido, que lo tienen ustedes en todas las librerías y que realmente es seguir disfrutando de Juan Jerónimo Granda. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Del Cielo a la Tierra. Un placer. Siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias. Señoras y señores, nosotros volvemos aquí en Del Cielo a la Tierra con más invitados y personas que seguro tienen muchas cosas que contar.